Vamos a leer la palabra del Señor. Hoy el mensaje está ahí en el texto de Lucas capítulo 24. Vamos a leer de los versículos 36 al 48. Lucas 24, versículos 36 al 48. Es una porción pequeña de la Escritura, pero tan interesante, y he predicado muchos sermones de resurrección y nunca había ocupado justamente solamente estos versículos, y la verdad es que es una cosa tremenda lo que está aquí para nosotros. Entonces vamos a Lucas 24, versículos 36 al 48, y dice así: Todavía estaban ellos hablando cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó: que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar hoy. Y quiero que pensemos en tres aspectos que tienen que ver con la resurrección. Hay tres cosas que la resurrección de Cristo debe afectar. Número uno, debe afectar nuestros sentimientos. Número dos, debe afectar nuestra forma de pensar. Y número tres, debe afectar nuestra voluntad. Tiene que afectar la resurrección de Cristo. Si esto es cierto, debería de afectar nuestros sentimientos primeramente, y lo vamos a ver aquí. Debe afectar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, y debe afectar nuestra voluntad, aquello que tenemos que hacer, nuestro sentido de deber. Así es que vamos a pensar en estas tres cosas hoy, y vamos a hablar del punto número uno. Afecta la resurrección de Cristo, si es cierta, afecta nuestras emociones. Déjenme decirles algo: la mayoría de personas en nuestra cultura, cuando hablamos de la resurrección, la mayoría de nosotros nos sentimos cómodos con la resurrección. Si alguien habla de que Cristo resucitó, la gente dice: ah, sí, qué padre, la gente resucitó. Sí, es muy bonito, es muy inspirador la resurrección de Cristo, porque significa que, pues, si hay problemas o dificultades, viene una nueva etapa en la vida. Que si hay invierno y hay nieve o hay frío, los árboles no tienen hojas, la resurrección de Cristo nos recuerda que viene la primavera y las flores van a renacer y los árboles van a reverdecer. Está bonito, o sea, toda esa idea cristiana de la resurrección está bonita, es inspiradora. Y para la gente que ha estado en la iglesia por mucho tiempo y que han hablado de la resurrección de Cristo, también estamos habituados a escuchar acerca de la resurrección de Cristo cada Semana Santa. Y entonces venimos al sermón, pensamos en la resurrección de Cristo, tal vez nos emocionemos este domingo de resurrección con esto que es la resurrección de Jesús. Y luego nos vamos a ir a nuestras casas y ya comemos. ¿Qué vamos a comer? Oye, hamburguesas, no, yo quiero tacos, no, yo pizzas, no, vamos a hacer tortas de jamón. Y ya cada quien se pone a hacer sus cosas, cada quien come lo que quiere, y volvemos otra vez a pensar que en la resurrección de Cristo es algo bonito, que es algo inspirador, pero la mayoría de nosotros estamos cómodos con el concepto, con la idea de la resurrección de Cristo. Díganme ustedes, ¿se sienten cómodos con la idea de la resurrección de Cristo? ¿Se sienten tranquilos con la resurrección de Cristo? ¿Qué piensan cuando, si realmente creyéramos que esta resurrección es real, que un hombre vino de la muerte y que está vivo y que nunca más va a volver a morir?
Si realmente creyéramos esto, que eso es lo que nos espera a nosotros, ¿cómo nos sentiríamos? Déjenme decirles que en este texto dice que el Señor Jesús, cuando dice los discípulos estaban en un lugar, estaban hablando acerca de esto, los que iban en el camino de Emaús regresaron a Jerusalén después de darse cuenta de que Cristo había estado con ellos y que había partido el pan, y reconocieron a Cristo por fin cuando partió el pan. ¿Se acuerdan de eso? Y regresaron a Jerusalén y estaban con los discípulos y estaban con las puertas cerradas, y de pronto Cristo entra a través del muro o a través de las maderas o a través de la puerta, pero simplemente se presentó delante de ellos y les dijo: pasa a ustedes. Imagínate que estuvieras en tu recámara ahí solo viendo Netflix y que de pronto voltearas y está Cristo junto a ti, que te dijera: pásate, Meribet, pásate, Benja, pasa a ti, Pamela. Y que tú dijeras: ay, qué padre, hola, eres Jesús, ¿verdad? Esa sería la reacción de una persona que está viendo Netflix o que está leyendo su Biblia en la mañana, para los más espirituales, para los que no son tan carnales, y están leyendo su Biblia en la mañana, y que en medio de tu devocional, Uri, Cristo se presentara ahí en tu recámara. ¿Qué dirías? Te estaba esperando Jesús. Justamente estaba leyendo de ti, fíjate. Justamente estaba leyendo esto. Si eso pasara, nuestra primera reacción sería exactamente la reacción que tuvieron los discípulos. Que Lucas no está inventando esta historia, Lucas está dándonos un reporte de lo que sucedió. Y si tú vieras a Cristo resucitado entrando en el lugar donde tú estás, déjame decirte, pasaría exactamente lo que dice en el versículo 37. Aterrorizados creyeron que veían un espíritu. La primera reacción digna acerca de la resurrección tiene que ser una reacción de terror. No podemos pensar en la resurrección simplemente decir: oye, eso está padrísimo, qué chido, Cristo resucitó. No podemos pensar en esto, no podemos reaccionar de esta manera. Tenemos que sentirnos aterrorizados, tendríamos que sentirnos aterrorizados si realmente esto fuera cierto. Déjenme decirles algo, algunos de ustedes conocen mi testimonio de cómo me convertí a los 19 años, pero otros no lo han escuchado, pero creo que es útil para entender esto. Cuando yo me convertí, había estado yo enfermo por mucho tiempo, tenía muchos problemas de salud, y me iban a hacer exámenes más difíciles, porque por un año no tenía yo sanidad con todos los diferentes tratamientos que me habían dado. Y un día, en el primer día de enero de 1986, ya me habían hablado de Cristo, mis papás, mis hermanos me habían hablado de Jesús, y mis papás ya habían empezado a ir a una iglesia cristiana, pero yo no tenía ningún interés, no estaba yo en contra del cristianismo, no tenía nada en contra del cristianismo, simplemente no tenía ningún interés, pero no quería yo ni leer la Biblia ni nada, no me interesaba, sentía que no lo necesitaba, sentía que yo era una buena persona. Y ese primer día de enero de 1986 hice esta oración y dije, estaba yo con muchísimo dolor y dije: Dios, si tú existes, sáname y yo te voy a servir. La oración más tonta, más egoísta, más inconsciente que se puede hacer, pero Dios toma la palabra, cuidado. Y entonces, al siguiente día, me empecé a sentir un poquito mejor, pero no pensaba que, no creía realmente que iba a sanar, ¿verdad? Y luego al siguiente día mejor, y al siguiente día mejor, y al siguiente día mejor, y tuve que ir al doctor, y dijo el doctor: por fin las medicinas hicieron efecto. Y yo, claro, las medicinas hicieron efecto, las medicinas hicieron efecto, por fin. Pero cuando me empecé a sentir mejor, empecé a sentir un profundo miedo, empecé a sentir un profundo temor que se convirtió en terror. Y empezó algo en mi mente a batallar con esta idea: no puede ser cierto,
De verdad. Yo quería que esto no fuera cierto. Yo decía, no, no, no. El poder de la mente, el poder de la mente. Cuando tú quieres algo, puedes lograrlo. Estoy seguro que yo quería sanar tanto que sané. Pero lo que yo no quería que fuera cierto era que este Dios del que me habían hablado fuera cierto. Que Él pudiera escucharme y que Él pudiera sanarme. Yo decía, esto no puede estarme pasando. Que esto no sea verdad. Eso era mi deseo más grande, que esto no sea verdad. Porque si esto es verdad, porque si esto es cierto, porque si Dios existe, y porque si Dios puede escuchar mis oraciones, y porque si Dios puede sanarme, y porque si todo lo que me han dicho es cierto acerca de Cristo, yo no sé qué voy a hacer. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo se puede vivir si realmente ve todo lo que haces? Si Dios sabe todo lo que quieres, todo lo que deseas, todo lo que anhelas. Si Dios se da cuenta de quién eres, ¿cómo se puede vivir ignorando esto? Y tuve los 6 meses más aterrorizantes de mi vida. Y ya me empecé a portar bien. Fui a la iglesia, me bauticé, tomé mi curso de nuevos miembros de la iglesia. Hice todo lo que me dijeron porque estaba aterrorizado. Si en ese momento me hubieran dicho, tienes que irte misionero a África, o tienes que irte a Chiapas, o tienes que vender tu coche, o tienes que... Lo que me hubieran dicho, si yo hubiera llegado a una de esas iglesias de la prosperidad, me hubieran dejado pelón los pastores. Porque yo hubiera hecho lo que me hubieran dicho. No hubiera yo cuestionado nada. Estaba aterrorizado. Me dijeron, ir al cine es pecado. Dejé de ir al cine. Hacer esto es pecado. Oír música no cristiana es pecado. Todo lo que me dijeron que era pecado, yo lo hice. Estaba aterrorizado. ¿Cómo se puede vivir? Y además no entendía que Dios me amaba. No entendía todavía el evangelio, pero comprendía que yo estaba perdido. Comprendía que no podía yo vivir de la misma manera en que había vivido si esto era cierto. Y eso no fue algo grato, fue algo aterrorizante. Los discípulos, cuando vieron que Cristo les dijo, pasa ustedes, y entró a través del muro o de la puerta, aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, yo mismo soy, tóquenme y vean. Dice, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y fíjense las emociones que experimentaron ahora. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro. Primero terror, y luego ¿qué? Alegría, ¿y qué más? Y asombro. Primero dices, ¿qué es esto? No lo entiendo. ¿Qué está pasando? Estoy fuera de control, no puede ser que esto sea cierto. Y luego, alegría y asombro. Quiero preguntarles hoy, ¿qué tan seguido recuerdan durante el año la resurrección de Cristo? ¿Y qué tan seguido, al recordar la resurrección de Cristo, sus corazones se llenan de alegría y de asombro? ¿Piensan ustedes constantemente en la resurrección de Cristo? ¿Recuerdan durante el año constantemente la resurrección de Cristo, que Cristo está vivo? ¿O dan por hecho, dan por sentado que Cristo está vivo? Cuando oras, cuando haces tu oración, cuando piensas en las buenas noticias del evangelio, cuando le pides algo a Dios, ¿piensas en la resurrección de Cristo? ¿O simplemente te acercas a Dios como las personas que no conocen a Dios, ¿no? Y también oran a Dios. No conocen a Cristo, nunca han leído la Biblia, no saben que Cristo murió por ellos, no saben nada del evangelio, no saben nada de la Biblia, pero también le piden cosas a Dios. También piden por los enfermos, también piden para que Dios les dé trabajo, para que Dios les dé amor, salud, prosperidad. Pero no piensan en la resurrección de Cristo. Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué tan seguido piensas en la resurrección de Cristo? ¿Y cuántas veces al pensar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tu corazón recibe consuelo y te alegras como se alegraron los discípulos y te llenas de asombro? ¿Realmente esto es parte de nuestro caminar con Cristo diario, su resurrección? Díganme la verdad, ¿qué piensan? ¿Sí o no?
Algunos dicen sí, otros se quedan así como, no estoy seguro. Díganme, ¿qué tanto van a la resurrección de Cristo? ¿Seguido? ¿De vez en cuando? Y esto tiene consecuencias, vamos a ver después, de nuestra forma de pensar, pero la resurrección de Cristo tiene que primero aterrorizarnos y luego tiene que llenarnos de alegría, de gozo, tiene que ser un consuelo si realmente creyéramos que esta resurrección de Cristo es real. Cuando Pablo llegó a Atenas, ahí en Hechos capítulo 17, habló con los griegos, que eran muy religiosos, eran muy filosóficos, y llegó y les empezó a hablar de este Dios, porque encontró Pablo algo interesante ahí entre los templos en Atenas. Vio que había un templo al Dios no conocido. Eran tan precavidos y tan filosóficos los griegos, que dijeron, a lo mejor nos falta un templo para algún Dios. Ya tenemos Dios de la guerra, diosa de la belleza, Dios del amor, Dios de esto, Dios del otro, pero a lo mejor nos falta un Dios por ahí. No queremos que nos falte. Y dijeron, al Dios no conocido, por si nos faltaba, ahí está. Y dice Pablo, les vengo a hablar justamente de eso. ¿Qué creen? Justamente les vengo a hablar de eso. Y les empezó a hablar y se interesaron muchísimo en ese Dios del que hablaba Pablo. Pero llegó el momento en el momento en que les tuvo que decir Pablo, pero Dios ya no quiere que se le adoren en templos ni con figuras de oro o de plata. Ya Dios ya quiere que eso pase. Y ahora ha enviado a su Mesías para que todos se arrepientan y vengan a la fe en Él, porque además Dios resucitó a este Mesías. Y cuando dijo Dios resucitó a este Mesías, a este enviado, que va a juzgar al mundo, dijeron los griegos, ahora sí te pasaste, ahora sí te pasaste. Ya no te vamos a escuchar. Esto es demasiado. Se burlaron. Se sintieron súper incómodos. Personas tan filosóficas, tan religiosas, estaban fascinados oyendo todo esto de este Dios no conocido que Pablo estaba describiendo, pero cuando llegó al punto de decirles, y este Dios ha enviado a su Mesías, y el Mesías va a venir y va a juzgar el mundo, y además, déjenme decirles algo, Dios lo resucitó. Y dijeron, ya no, se acabó. Se incomodaron muchísimo cuando escucharon esto. Cuando pensamos en por qué los cristianos no hicieron de la tumba de Cristo un lugar de peregrinación, ¿por qué creen ustedes que los cristianos no hicieron de la tumba de Cristo un lugar de peregrinación? Dicen los expertos una cosa muy interesante, que 150 años después de la muerte de Jesús ya no se sabía bien dónde estaba la tumba de Cristo. Porque los primeros discípulos, ¿cuál fue su experiencia? Vieron a Jesús, estuvieron con Él, lo vieron ascender. Y la tumba fue olvidada, no tenía ninguna importancia. ¿Están de acuerdo? No tenía ninguna importancia. Primero sintieron terror, luego alegría y gran gozo, y por 40 días Jesús estuvo con los discípulos. Pero luego sabemos que se le apareció a personas como Pablo, después de esos 40 días. ¿Por qué la tumba no fue un lugar de peregrinación, un lugar de adoración para los cristianos? No se necesitaba. No había ninguna nostalgia por esa tumba. Piensen ustedes esto, cuando tenemos a los hijos viviendo en la casa, normalmente los hijos tienen sus cuartos como mis hijos, que tienen sus cuartos limpios, arreglados y bien recogidos. ¿Sí o no? ¿Por qué se ríe, señora? Cuando tienes hijos en la casa, siempre estás diciendo, recojan esto, ves sus calcetines apestan, tienes ropa ahí guardada de 3 días, hay tazas con cereal, o sea, ¿qué pasa? Entonces cuando tus hijos están en la casa, dices, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Estoy fastidiado ya de decirles. Pero luego se van, se casan. Y entonces, ahí van las mamás, al cuarto odioso, apestoso, donde están ahí las cosas, y se sientan en la cama de su nena, de su nene que ya no está. Ay, mira, ahí está su bat. No, mira, ahí está su guante. No, mira, ahí está su raqueta. Mira, ahí están sus tenis sucios que no se llevó.
Se los compramos desde la secundaria y ahí están. ¿Qué diferencia es cuando ya no está esa persona? Y llegas a ese mismo lugar, pero hay una nostalgia porque extrañas a esa persona. Imagínense cuando una persona ha perdido un hijo o una hija. Eso ha de ser el dolor tan insoportable que la gente no puede ni siquiera quitar un gancho del cuarto de esa persona que murió. Porque el dolor es tan profundo y la nostalgia es tan fuerte y las ganas de ver a esa persona son tan grandes que no soportas ya no tener sus cosas y no estar donde esa persona estuvo. Quieres estar ahí. Pero para los cristianos no hubo esa nostalgia. No quisieron ir a donde quedó Jesús. Resucitó, lo vieron, les encomendó que fueran por el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura, porque Él era la resurrección, porque Él estuvo con ellos, porque Él los envió, porque su presencia estaba con ellos. Nunca tuvieron nostalgia. Y por eso cuando la gente va a Jerusalén, me han contado, por $20 te muestran la iglesia del Santo Sepulcro, pero los expertos dicen: nadie sabe cuál es la tumba de Jesús. Nadie sabe. No tenía ninguna importancia, porque dice San Juan capítulo 11 versículo 25, Jesús le dijo a las hermanas de este hombre que él había resucitado, de Lázaro: yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa con los discípulos? Es que se llenan de terror y luego de gran alegría y de gran consuelo, y por eso no tienen que ir a la tumba, y por eso la tumba de Cristo quedó abandonada. No tiene ninguna importancia para los cristianos la tumba de Cristo. Entonces, lo primero que afecta a la resurrección de Cristo son nuestras emociones. Debe aterrorizarnos la realidad de que Él sea el Señor, de que Él sea el que domina a la muerte. Debe de aterrorizarnos ver algo que nunca hemos visto, a alguien regresar de entre los muertos, y luego debemos de llenarnos de alegría y de gran gozo. Pero también la resurrección de Cristo, si es cierto, afecta a nuestra razón. Fíjense, vamos a leer los versículos 39 al 43 del texto de Lucas que leímos. Dice así: miren mis manos y mis pies, dice Jesús, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y comió delante de ellos. Lucas, que les quiero decir, sigue dando un reporte, no está inventando una historia. Nos da detalles que no tiene, que nadie inventa cuando nos dicen de alguna historia, ¿verdad? Si estamos leyendo la historia de Blancanieves y la bruja, no se nos dice a dónde fue la bruja a conseguir la manzana, ¿estás de acuerdo? No tiene, porque es una historia inventada. Aquí lo importante es que la manzana se envenenó y se la dieron a Blancanieves y cayó. Pero cuando hay un reporte de algo, se nos dan detalles. Y aquí Lucas nos está diciendo: le dieron un pescado, ¿qué? ¿Cómo estaba el pescado? Asado. ¿Alguna vez han comido ustedes pescado asado? Allá en Morelos hay una laguna en donde la gente asa los pescados y luego los meten en una hoja de tamal, y ahí se queda el pescado. ¿Y sabes cuánto puede durar un pescado asado? Puede durar varios días un pescado asado sin estar en el refrigerador. Esto, dicen los expertos, era un alimento común en la época de Jesús. Se asaba un pescado y ese pescado se podía conservar ya asado por lo menos unos 2 días. Se podía comer, se podía tener ahí listo para ser comido. Esto es lo que Lucas nos está diciendo, no nos está inventando algo. Entonces nos está dando este reporte. Pero fíjense, si la resurrección de Cristo es verdad, entonces debe tener consecuencias en la forma en la que vemos la vida. Fíjense cómo dice Cristo: vean mis manos y vean mis pies. La resurrección se trata de ver, pero también dice Cristo: tóquenme, tóquenme. Eso es lo precioso de la resurrección. Vean, está bien, vean, pero dice: pero también tóquenme.
La fe cristiana es el cumplimiento, fíjense, de lo que verdaderamente deseamos. La fe cristiana no nos dice que vamos a vivir siendo angelitos descarnados en una nube. Qué horror estar haciendo eso, tocando un arpa por la eternidad en una nube, siendo un angelito. No, la fe cristiana te dice, vas a resucitar así como Cristo y te vas a sentar a una mesa a comer, así como se sentó Cristo a comer un pescado. Y vas a poder ser tocado y vas a poder tocar a los demás. Esa es la vida que nos espera en la resurrección. Esa es la oferta. No una vida espiritual descarnada, sino una vida donde vamos a comer y donde vamos a ser tocados y donde vamos a tocar a los demás. Fíjense lo que dice C.S. Lewis en su sermón El peso de la gloria con respecto a esto, porque dice C.S. Lewis, la verdad es que en esta vida hay cosas tan intoxicantes como el abrazo de la persona que amamos. Hay cosas tan intoxicantes como una buena comida, un buen vino. Hay cosas tan intoxicantes como la playa. Hay cosas tan intoxicantes como las montañas. Hay cosas tan preciosas que queremos tener. Que dice que no es posible que no pensemos que así creó Dios todas las cosas. Pero es imposible que no creamos que así es la vida que nos espera. Fíjense lo que dice C.S. Lewis. El producto de ese éxtasis creador de la Trinidad, es decir, C.S. Lewis dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban creando todas las cosas, pero estaban llenos de alegría. Y así crearon todas las cosas. Y dice C.S. Lewis, dice, el producto de este éxtasis creador de Dios lo puso en la materia cuando creó todas las cosas. Y eso es a lo que ahora llamamos placeres. Y aunque lo tratemos de controlar, en realidad esos placeres son demasiado poderosos en nuestra condición presente. Pero ¿se imaginan qué sería si pudiéramos beber directamente de la fuente de todas esas cosas que son tan intoxicantes? Eso es lo que creo que nos espera en la vida venidera. Como dijo San Agustín, el éxtasis del alma que se salva fluye hacia el cuerpo glorificado. Si Cristo resucitó, si la resurrección es cierta, y si nosotros también vamos a tener la vida que anhelamos aquí, entonces podemos empezar a ver la vida de una forma distinta. Porque esta sociedad, esta cultura en la que vivimos nos dice que debemos de tener ciertas cosas. Nos dice que tienes que experimentar un amor tan apasionado, un amor tan increíble, un amor que donde la pasión dure no 3 años, no 6 meses, no la luna de miel, sino 50 años, 70 años de pasión, loca, desbocada. Eso es lo que la cultura dice. Y si no lo tienes, hay algo que está mal en tu vida. Esta cultura dice, tienes que ir a los mejores lugares. ¿No han visto el canal de Travel and Food? ¿Sí lo han visto? ¿Por qué habrá gente que quiere ver 24 horas al día comida y viajes? ¿Qué tiene de interesante comida y viajes 24 horas al día? ¿Cómo es posible que un canal así haga dinero? Les voy a decir por qué. Porque cuando ves ese lugar dices, quiero ir ahí. Y claro, si no tenemos dinero para ir, pues nos conformamos con ver Food and Travel, ¿verdad? Pero ¿a cuánta gente sí tiene dinero y empieza a ahorrar y empieza a soñar? Yo quiero estar ahí en las Islas Fiji, y ahora que yo me case voy a llevar a mi esposa a Indonesia y vamos a pasar un mes viajando por el sureste asiático, porque lo he visto en el Travel Channel. Pero si no viajas, si no has estado en Nueva York, si no has estado en París, si no has estado en Madrid, si no has cargado koalas en Australia, tu vida es miserable, dice la cultura. Tu vida es miserable. Si a lo más a lo que has llegado son a los coatís de Tepoztlán, tu vida es miserable. Con eso te vas a conformar. Eres tan mediocre. Eso es lo que dice la cultura. Tienes que viajar, tienes que ir a los mejores lugares, tienes que comer las mejores cosas. ¿O te vas a conformar con las gorditas de chicharrón con crema y queso?
Tienes que comer las mejores comidas, tienes que probar los mejores vinos, tienes que ir a los mejores lugares, tienes que experimentar el amor más increíble y apasionado. Y si no lo logras experimentar, y si no logras comer esa comida, y si no logras probar ese vino, y si no logras tus sueños profesionales, y si no logras ser reconocido y tener éxito en cierto ámbito profesional, tu vida no vale nada. Es lo que dice la cultura: tu vida no vale nada y eres un mediocre y tu vida no tiene ningún valor. Pero si la resurrección es verdad, tienes que pensar: no me puedo perder de nada en esta vida. Si no tengo algo en esta vida, no me pierdo de nada, porque sé que voy hacia la vida que anhelo, hacia la vida que siempre he deseado. Una vida en donde... ¿No les gustaría tener un cuerpo que atravesara paredes? Eso es lo que hizo Cristo. ¿No les gustaría a ustedes tener un cuerpo que atraviese paredes? ¿No les gustaría transportarse volando? ¿Cómo se transportaba Cristo con su cuerpo resucitado? ¿De dónde llegó? ¿A dónde iba? ¿Cómo iba? ¿No te gustaría sentarte a comer un pescado hoy cerca de un lago y luego en la tarde irte a las montañas? ¿No te gustaría que no te doliera nada? Ayer jugué tenis después de muchos años que no jugaba. Jugué menos de una hora. Tengo el dedo del pie haciendo así ahorita. Me duele el tobillo, me duele el codo, o sea, todo. Bienvenida a la artritis reumatoide. Pero un día nos vamos a levantar y no nos va a doler nada. Pero fíjense, viene otra cosa más increíble. Un día te vas a levantar y no vas a poder maldecir. Un día te vas a levantar y ya no vas a estar enojado. Un día te vas a levantar y ya no vas a estar deprimido. Un día te vas a levantar y ya no vas a sentir vergüenza. ¿Se dan cuenta de la vida que nos espera? ¿Creen eso? Yo no puedo imaginarme un día que yo me levante y yo no esté enojado o molesto o avergonzado o deprimido. Todos los días tengo que luchar con mi enojo, con mi depresión, con mi furia y con mi vergüenza. Yo sé que ustedes son mejores personas que yo y sé que ustedes no experimentan eso. Pero se dan cuenta, si la resurrección es cierta, nuestra visión de la vida tiene que cambiar. No importa si no tengo lo que quiero en esta vida, no importa si algo que anhelo o que deseo no lo puedo tener en esta vida, lo voy a tener en la vida venidera. Nada te va a hacer falta, nada de lo que realmente anhelas y deseas. Te vas a quedar con ganas de tenerlo. Decía una persona que me encantó esta ilustración, dice: todos nos hemos enamorado de alguien en una película, en una serie de televisión. Todos hemos tenido un crush con alguien en las películas, ¿sí o no? O yo soy el único. Me están preocupando, como que yo soy el único que tengo crushes y que tengo issues y todo. O sea, ¿sí se han enamorado de alguien en una película, un personaje? ¿Tú no? No, es muy serio tú. ¿Y qué pasa cuando te enamoras de ese personaje? Me acuerdo cuando yo tenía 7 años y fui a ver una película que se llama Melody. Y si no saben qué es eso, busquen. Es una de las mejores películas inglesas que se han hecho, con música de los Bee Gees, para que... Y yo me acuerdo que estaba obsesionado con esa niña que se llamaba Melody en la película. Tenía 7 años, 6 años y estaba enamorado. Pero ustedes se han enamorado de alguien en la televisión, en las películas, de un personaje o de un artista, pues siempre dicen: pues estoy enamorado, pero no tiene futuro este amor, ¿verdad? Como que no tiene futuro esto. Pero déjame decirte, Cristo dice: tócame, sí puedes tenerme a mí. Cristo dice: a mí sí me vas a poder tener. Puedes abrazarme. ¿Recuerdan cuando vino María Magdalena y lo tocó y le dijo: no me toques, María Magdalena? Pero qué raro que aquí dice: sí, tóquenme, no, tóquenme, no me toques. ¿Si lo tocamos o no lo tocamos? No, lo que pasa es que María Magdalena estaba aferrada a él, estaba emocionadísima de verle y no quería dejarlo ir. Y le dijo: no se trata de eso. Me voy a ir, pero todos van a poder tenerme cuando yo me vaya. Pero María Magdalena quería tenerlo ahí. Pero a los discípulos les dice: vengan, tóquenme.
La vida venidera, la vida que nos espera, si la resurrección es verdad, es una vida en donde vamos a ser saciados y vamos a poder tener lo que anhelamos realmente. Y si no tienes algo en esta vida, no te preocupes, no estás perdiéndote de nada. Ese tiene que ser el cambio profundo de nuestra mentalidad. Si la resurrección de Cristo es cierto, no me estoy perdiendo de nada. Pero también alguien puede decir, bueno, los cristianos como siempre están imaginándose un mundo venidero y no les importa lo que pasa aquí. Mi hija, que es muy inteligente y que no es cristiana, desafía mi fe y me dice cosas que no me gustan. Y verdad, y me dice un día, papá, la fe cristiana es como cualquier otra religión, es algo para consolarte con algo falso. Como cualquier otra religión. Le digo, no. No es lo mismo. La religión cristiana está basada en dos cosas históricas: la muerte de Jesús y la tumba vacía. Y a ver, demuéstrame, hijita, que esto no pasó, que eso no es cierto. No, el cristianismo no es igual a todas las religiones. Esto es verdad, está basado en hechos históricos. ¿Realmente tú como cristiano crees eso? ¿Que tu fe está basado en algo histórico? Porque si no, mi hija tiene razón, ¿eh? Mi hija dice, es como cualquier otra religión, es algo que tú quieres creer y te hace sentir bien. Qué padre que para ti es el cristianismo, para mí no es. Muy inteligente mi hija. Pero no ha pensado en esto, que mi fe está basada en un hecho histórico. Y su fe en lo que sea que ponga su fe mi hija, no está basado en nada más que en un deseo. Pero fíjense una cosa, si la fe, si la resurrección de Cristo no es cierta, entonces realmente no tenemos nada que ofrecer. Si la resurrección de Cristo, si tú no crees que Cristo resucitó entre los muertos y que está vivo, entonces no tenemos nada que ofrecer. Y entonces la crítica de Marx al cristianismo, diciéndonos, acusándonos de ofrecer un paraíso para no hacer nada en esta vida, para no luchar por la justicia en esta vida, tendría razón Marx. Si Cristo no resucitó, entonces también Freud tendría razón en acusarnos de que solamente nos hemos inventado una religión para sentirnos mejor con nosotros mismos y perdonarnos teniendo un Salvador que nos perdona. Y si Cristo no resucitó, si la resurrección de Cristo no es cierta, entonces también Nietzsche tendría razón en acusarnos de que somos unos cobardes al dedicarnos a hablar de moral, de principios, de valores. Pero si Cristo resucitó, entonces ¿sabes qué pasa? Te das cuenta que Cristo está renovando todas las cosas y que Cristo nos ha mandado como a su iglesia a que prediquemos el evangelio, a que atendamos a los pobres, a los enfermos y a que luchemos por el bienestar de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Te das cuenta? Si la resurrección es verdad, entonces nuestros sentimientos son confrontados con algo tan poderoso. Nuestra forma de pensar debe cambiar en dos sentidos. No me pierdo de nada si no tengo algo en esta vida, pero también tengo una misión que cumplir aquí. Y la tenemos que cumplir y tenemos que hacer sacrificios y tenemos que usar nuestros talentos, nuestra fuerza, nuestra juventud, nuestra vejez o lo que sea, nuestra enfermedad y nuestras limitaciones para buscar honrar a Dios y servirlo en esta vida mientras tengamos vida, porque Cristo ha resucitado. Finalmente, si la resurrección es verdad, entonces también nuestra voluntad debe ser afectada. Fíjense, vamos a leer versículos 44 al 47. Dice Jesús: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les dijo, que el Cristo padecería, resucitará al tercer día y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Cristo resucitó de acuerdo a ¿qué dice? A las escrituras. La resurrección de Cristo es el cumplimiento de todas las escrituras. Pero quiero que me díganme un texto así rápidamente que ustedes se acuerden que hable de la resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento. Y no lo googleen, pero así el que tengan más a la mano. ¿Qué dice? Ok, está muy bien, buen intento, está bien, porque en Isaías 53 se nos habla del siervo sufriente, pero nunca se nos habla de la resurrección de Cristo. En un sentido dicen algunos sí. ¿En qué sentido? En donde dice que después de sufrir
verá su descendencia y se sentirá satisfecho. Pudiera ser una pista de la resurrección. A ver, otro, así rápido, alguien, el texto que tienes en mente con respecto a la resurrección. Porque si decimos que Cristo resucitó de acuerdo a las Escrituras, debe haber muchos textos que hablen de esto. Otro texto. ¿Qué dice? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Y luego? ¿Qué más? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Y qué? Y mis ojos lo verán. Ese es otro texto. Yo sé que mi Redentor vive y mis ojos le verán. Lo que tenemos que entender es que para los judíos de la época de Cristo era muy difícil ver con claridad en estos versículos, con claridad la resurrección de Cristo. Pero Cristo les dice a los fariseos, ¿verdad? Cuando le piden una señal, ¿y qué dice Cristo? Sí, les voy a dar una señal. ¿Pero qué señal les voy a dar? ¿La señal de quién? De Jonás, para que se les quite. ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del gran pez? 3 días. Les voy a dar esa señal. Es decir, sí hay textos así como ese y así como ese, y está el Salmo 22, hay otros textos, el Salmo 16:10, que dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Pero los historiadores, algunos expertos dicen, era muy difícil para los judíos del primer siglo poder ver con claridad en esos textos la resurrección de Cristo, y nos hubiera pasado igual a nosotros. Pero Cristo les dijo a los fariseos que se estaban burlando de él: les voy a dar una señal. ¿Saben qué señal? La señal de Jonás. Así como Jonás tuvo 3 días en el vientre del gran pez, así yo voy a estar en la muerte, en la tumba, pero al tercer día voy a resucitar. Y dice, era necesario que Cristo sufriera en lugar nuestro. Eso es de lo que hablamos este viernes. ¿Se acuerdan? Este viernes hablamos del sufrimiento de Cristo. Cristo debería sufrir por nosotros, ser maldecido y tratado como si fuera un malhechor, para que en su humanidad fuéramos representados todos nosotros y en su divinidad fuéramos justificados todos nosotros. Pero si Él hubiera muerto solamente sin resucitar, no tendríamos buenas noticias que contarle al mundo. Y esto es lo que quiero decirles. ¿Qué pasa? Que si la resurrección de Cristo es cierta, entonces tenemos una misión que cumplir. Tenemos que predicar las buenas noticias de la salvación al mundo. Y otra cosa, no nos queda otra cosa que someternos al señorío de Cristo y servirle. Y esto es algo que vamos a tener que hacer todos los días de nuestra vida. Si tú hoy dices, yo hoy quiero ser un cristiano, quiero decirte que tienes que pensártelo bien, porque eso significa que tienes que reconocer el señorío de Cristo. Si Él resucitó, todos los días de tu vida, porque tienes una misión que cumplir. La misión es no solamente que prediquemos con nuestra boca las buenas noticias del Evangelio, pero que nos sometamos a esas buenas noticias del Evangelio, que nos las prediquemos todos los días, que decidamos todos los días seguir a Cristo. Y eso es una decisión que tienes que tomar todos los días. Si la resurrección de Cristo es cierta, tu voluntad entonces tiene que estar al servicio de ese Cristo que resucitó. Y cuando te levantas en la mañana tienes que decidir, ¿me quedo media hora más dormido o leo la Biblia hoy? Tienes que tomar esa decisión. ¿Nunca se han visto ustedes en este aprieto tan grave de la mañana, en el que te despiertas y dices, voy a leer hoy mi Biblia, estoy atrasadísimo? Bueno, 15 minutitos más, y otra vez te atrasas otro día. Decidiste no leer la Biblia este día, decidiste no orar, decidiste quedarte dormido más tiempo, decidiste ver otro capítulo más de tu serie favorita en Netflix. Ya ni oraste ni leíste. Fue una decisión que tomaste. Tomaste la decisión de no perdonar a alguien, o de insultar a alguien, o de maldecir a alguien. O tomaste la decisión de perdonarlo. Tomaste la decisión de no decir algo horrible que ibas a decir. Todo por causa de que Cristo resucitó. Y entonces estás viviendo bajo el señorío de Cristo, y todos los días tienes que someter tu voluntad a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Así vivimos todos los días,
bajo ese señorío, sometiendo nuestra voluntad constantemente a Cristo, yendo constantemente al arrepentimiento, diciendo: Señor, perdóname. Cada vez que tú dices: Señor, perdóname, estás tomando la decisión de reconocer que Cristo está vivo, que te ama, que murió en la cruz por ti, que quiere perdonarte, pero puedes seguir haciendo tu vida y lo que tú quieres. Puedes seguir viviendo en fornicación, en adulterio, en codicia, en lujuria. Puedes seguir viviendo en falta de perdón, en envidia, en conflictos. Puedes seguir viviendo así, o puedes arrepentirte y puedes decir: no, tú vives, tú estás vivo. Yo tengo que vivir delante de ti porque me has salvado, porque me has perdonado, porque yo soy tu hijo, porque he sido adoptado en la familia tuya. Y entonces empiezas a entender esta realidad de que Cristo está vivo, y si realmente lo crees, no te queda más remedio que someter tu voluntad al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy es un día de esperanza, de esperanzas renovadas, de fiesta. Hoy recordamos lo más importante de nuestra fe, que Cristo ha resucitado. Mis hermanos, alégrense, tengan dudas, dejen que sus corazones se emocionen o sientan terror de lo que no entienden, pero no dejen que sus corazones simplemente se acostumbren a hablar de la resurrección de Cristo y ya. De verdad, no nos acostumbremos a hablar de la resurrección de Cristo. Dejemos que la resurrección de Cristo nos afecte, nos rompa, nos confronte, nos anime, nos consuele. La resurrección de Cristo una vez y otra vez y otra vez. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, Padre amoroso, te damos muchas gracias porque un día levantaste a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos. Y si esta resurrección es verdad, entonces hay tantas implicaciones. Entonces no tenemos otra opción que vivir delante de ti y delante de ese Cristo que ha resucitado. Señor, gracias por invitarnos a la comunión contigo. Gracias por invitarnos a unirnos, Señor, a esa alegría trinitaria. Gracias, Señor, por seguir en acción, llamando a muchas personas a que te conozcan, a que se rindan a ti. Señor, gracias por las buenas noticias del Evangelio. Tenemos tanto que ofrecerles a los que no te conocen. Señor, hemos recibido tanto en Cristo Jesús. No permitas que nos acostumbremos a la bendición de estar en comunión con Cristo. Que no nos habituemos, Señor, a la realidad de la resurrección de Cristo. Señor, que pensemos constantemente en que lo mejor para nosotros está por venir, y que si en esta vida no tenemos algo que queremos, no nos estamos perdiendo de nada, porque viene algo maravilloso, algo increíble que nos está esperando, donde vamos a poder tocar a Cristo, donde vamos a poder sentarnos a cenar con Él, donde vamos a poder celebrar para siempre. Señor, ¿cómo anhelamos esa vida? Y mientras estamos aquí, ayúdanos a cumplir la misión que tenemos, que podamos vivir en obediencia a Cristo, en amor a Cristo, en gratitud, aquel que dio su vida por nosotros, pero que al tercer día resucitó y está a la derecha del Padre. Y desde allí, Señor Jesús, tú intercedes por nosotros. Qué gran día, qué preciosa realidad. Ayúdanos a gozarnos en esto, pues te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén.